Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo organizar los correos de Gmail pero en carpetas, ¿ok? Esta es una manera muy bonita y ordenada de trabajar con su correo Gmail. Miren, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer obviamente es ingresar a gmail.com. ¿ok? Acá tenemos nuestro correo clásico y a la mano izquierda quiero que observen que acá tenemos algunas carpetas que ya están creadas, ¿no? Tenemos recibidos, importantes, enviados, etcétera. Lo que vamos a hacer es dar un clic acá en el más. Miren, acá en el más, un clic, ¿ok? Se les va a abrir más opciones que ya seguramente lo habrán visto, como papelera, destacados, etcétera. Pero lo que yo quiero es que tú te vayas al último. Acá, miren, donde dice gestionar etiquetas, ¿ok? Las etiquetas van a ser como carpetas, como grupos que van a almacenar mensajes, se podría decir por categorías, ¿no? Miren, para que me entiendan más, vamos a dar un clic en gestionar etiquetas. Un clic acá y a la derecha, miren, al medio, te va a aparecer todo, miren, todo lo que dice mostrar. Es lo que prácticamente no se ve al inicio. Miren, para que me entiendan un poquito, ¿ok? Voy a abrir nuevamente acá gmail.com, ¿ok? Miren, acá está. Y todo lo que estamos observando, miren acá, es lo que está mostrado. Papelera, borradores, enviados, importantes y recibidos, ¿ok? Miren, todo lo que está en negrito mostrado, mostrar lo que dice en negrito, es lo que se ve. Miren, todo lo que está mostrar es lo que se ve donde al inicio. ¿Ok? Ni bien abre su correo, todo esto es lo que se ve. Por ejemplo, yo voy a activar, a ver, miren, por ejemplo, spam. ¿Ok? Miren, spam, le voy a dar mostrar, un clic y voy a actualizar esto. Quiero que observen. Y a la izquierda ya me aparece este que dice spam. Si quieres quitarlo para que no te aparezca al inicio, simplemente ocultar. ¿Ok? Ocultar, miren, voy a volver a actualizar y spam ya no está. ¿Ok? Al inicio. Pero si abres, acá te va a mostrar todo, ¿ok? Te va a mostrar todo. Ahora sí, vamos a crear nuestra primera carpeta o etiqueta, como lo quieras llamar. Vamos a bajar hasta el último. Miren, acá dice nueva etiqueta. Un clic, le vamos a dar acá y vamos a poner, no sé, acá nuestra carpeta. El nombre de nuestra carpeta. Yo, por ejemplo, voy a poner Miguel. ¿Ok? Todos los correos que me interesan lo voy a almacenar en esta carpeta Miguel, que es mi nombre. Le doy en crear, miren, le doy en crear y me voy al último, automáticamente ya aparece mostrar, ¿ok? Te va a salir al inicio, miren, Miguel. Si yo me voy acá, actualizo, miren, me va a aparecer acá a la izquierda, al último me aparece Miguel, ¿ok? Así de fácil. Luego de eso, en esta carpeta voy a crear subcarpetas para tener un mejor orden. Por ejemplo, nueva etiqueta, un clic y le voy a poner, por ejemplo, no sé, correos que me interesan que sean del trabajo. Le voy a anidar, un clic acá y le voy a poner en Miguel, ¿ok? O sea, va a aparecer abajo de Miguel. Miren, es como, este es el título principal y ese es un subtítulo. Le doy crear, miren, le doy crear y ya me aparece acá, miren, Miguel y abajito trabajo. Acá a la izquierda también me aparece Miguel y trabajo. Si actualizo, miren, ni bien inicio, acá también ya me aparece, miren, Miguel y trabajo. Vamos a crear unos dos más para el ejemplo. Le voy a dar en nueva etiqueta y por acá, a ver qué más podría crear. Clientes, por ejemplo, ¿no? Clientes. Le voy a anidar a Miguel. Todos mis correos que me interesan que sean de mis clientes, le voy a almacenar acá. Le doy crear. A ver, un hito más. No sé, a ver qué más podría ser. Familiar, por ejemplo, todos mis mensajes familiares me interesan, entonces le voy a poner también acá Miguel, ok, le doy en crear, miren, ya me aparece a la izquierda, ok, Miguel, miren, tenemos clientes, familiar y trabajo. Si actualizo acá, ni bien inicia mi Gmail, voy a ver, miren acá mi carpetita clientes, familiar y trabajo. Para que resalte más, le podemos cambiar de nombre. Miren, aquí Miguel le voy a dar un clic y color de etiqueta le voy a poner, no sé, a ver, este verde. Miren, le doy definir color. Ahora sí, verde. A ver, clientes, le voy a poner color, menos 3 puntitos. Le voy a poner este rojo. Familiar, le voy a poner este azul. Y trabajo, le voy a poner este amarillo mostaza. Bien, ahora sí. Si actualizo, miren,
a la mano izquierda ya me va a resaltar de diferentes colores las carpetas que a mí más me interesan. Ahora, miren, cómo vamos a mover, miren cómo vamos a mover los mensajes a las carpetas. Muy fácil, miren, por ejemplo, todos los mensajes que ya me empiezan a llegar, lo vamos a ir agregando de acuerdo a la carpeta que le pertenezca. Suponiendo, por ejemplo, que es el LinkedIn, le voy a dar un clic acá, a estos tres, y le voy a llevar, no sé, que sean mis clientes. Suponiendo, le doy clic derecho, le doy mover, miren acá abajo, mover, etiquetar como, y busco acá, ok, por ejemplo en clientes, un clic en clientes, y nada más, miren, eso es todo. Si le doy en clientes, a ver, vamos a actualizar esto, parece que no se ha movido, nuevamente lo vamos a hacer, a ver, nuevamente vamos a seleccionar los tres, 1, 2, 3, suponiendo que son mis clientes, ¿no? Yo ya sé que son mis clientes, clic derecho, etiquetar como, y le vamos a poner acá, miren, Miguel cliente, ok, y le damos a aplicar. Sí, me olvidé de darle a aplicar, acá un clic en aplicar, y quiero que observen que se va a poner de acuerdo al color de la etiqueta o de la carpeta, ¿no? Si le doy un clic en clientes, miren, ya me aparece solamente los mensajes de mis clientes. De esta manera tú puedes, se podría decir, seleccionar ciertos mensajes que te importan y mandarlos a las carpetas para que no estés buscando a cada rato. Vamos a seguir, miren, por ejemplo, las tres siguientes voy a suponer que son del trabajo. 1, 2, 3. Suponiendo que son del trabajo, ya son correos que he leído, son del trabajo. Clic derecho, le damos etiquetar como y le voy a dar trabajo. Acá, aplicar al final. Miren, ahora sí, quiero que observen que tengo mensajes de color naranja y mensajes de color amarillo. Si me voy a trabajo, acá me aparecen. Si me voy a clientes, acá me aparecen. Familiares no tienen ninguno. Vamos a agregar a ver algunos más. Por ejemplo, suponiendo que estos tres son familiares, clic derecho, ya sabemos, etiquetar como, y le damos en familiar. Le damos a aplicar y ahora sí, miren, familiar 3, clientes 3, familiar 3, trabajo 3. De esta manera, miren, no se olviden que también les cambia de acuerdo a la etiqueta el color. De esa manera puedes tener ordenado todos tus mensajes y puedes trabajar, se podría decir, de una manera más rápida y eficaz, ¿no? En caso de que tú quieras eliminar etiquetas, quieras eliminarlas, le das acá en el más, te vas hasta abajo y te vas nuevamente gestionar etiquetas, un clic ahí, ok, miren. Al último están las etiquetas. Acá tenemos, miren las etiquetas. Acá están. Miren, Miguel, lo puedes modificar. Clientes, lo puedes modificar. Familiar, lo puedes modificar. Y también acá lo puedes modificar. Si le damos acá en modificar, miren, si le damos acá en modificar, también puedes cambiarle acá de nombre. Ok, puedes poner el nombre y guardar. Ok, acá a la derecha, al último, miren, al último, modificar. Y puedes poner familiares, por ejemplo. Vamos a agregar familiares, le das en guardar. Y esto se va a modificar. Ya se modificó. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Si quieres eliminar, simple, quitar. Un clic acá en quitar. Le das a eliminar. Y miren, ya no tienes la etiqueta que acabamos de eliminar, ¿no? Si actualizamos, miren, ya no va a estar esa carpeta. Solamente hay 2. Antes habían 3, ¿no? Lo mismo, si eliminas la carpeta, se podría decir raíz, que vendría a ser Miguel. Le damos en quitar. Miren, acá me dice las siguientes etiquetas se eliminarán de tus mensajes y se suprimirán. No se eliminará ningún mensaje, simplemente se van a eliminar las etiquetas, o sea las carpetas. Le vamos a dar en eliminar y de esta manera ya borramos todo. Miren, ya no tenemos ningún rastro, ok, solamente que acá falta actualizar. Ok, así que tengan cuidado si van a quitar etiquetas porque pueden eliminar toda la raíz de uno solo. Bien, y esto prácticamente sería todo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden comentar este mismo video para yo responderles y así ayudarles. Conmigo será hasta acá. No se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.